Un feliz martes 5 de enero de 2021, con los ojos puestos, por supuesto, que en lo que va a suceder en el estado de Georgia y las implicaciones que tiene para lo que es el control del Senado entre republicanos y demócratas, con ánimos muy caldeados ya, como han escuchado ustedes en relación con lo que está sucediendo en la negativa del presidente Donald Trump para aceptar los resultados de lo que es el colegio electoral. Pero antes de lo que ocurra, no solamente esta tarde, los resultados no se conocerían necesariamente hoy, quizá en 72 horas como plazo máximo, y lo que ocurre mañana, miércoles, con el asunto del Congreso, queremos hacer un alto en el camino porque no podemos olvidar que 2021 es un año crítico en materia electoral para muchos países de nuestra región, incluso para México, uno de los años más importantes en décadas en lo que toca a las elecciones intermedias, control también por Cámara de Diputados, pero no es el único país, hay que hablar de Ecuador, hay que hablar de tantos otros, así que quien ha tomado el pulso desde hace muchos años a la región y a quien yo le agradezco esta mañana que nos acompañe es a Brian Winter. Él es editor en jefe de lo que es America's Quarterly, esta publicación que tiene el American Society Council of the Americas, y es vicepresidente de política justamente para esta organización tan maravillosa que a mí siempre me ha encantado. Brian, buen año, gracias por estar con nosotros. Buen año, Gaby. Igual, preguntarte, hagamos un resumen rápido de estos países que vamos a ver en América Latina, donde la gente, pese a la pandemia y la vacunación, va a salir a votar. Sí, bueno, vamos a tener elecciones ya muy pronto en Ecuador y en Perú, en Chile también, todos para presidente, ¿no? Y las elecciones legislativas en México, en un año muy difícil para América Latina, realmente para todo el hemisferio, como tú dices. Es un clima muy raro, con mucho sufrimiento, muchos problemas económicos y candidatos que están por lo menos prometiendo una salida. Dentro de esas promesas, ¿cuánto estás viendo una tendencia de prometer lo que se puede y lo que se debe prometer y cuánto otra vez estas promesas que no tienen fundamento económico o aritmético para empezar? Pues es la pregunta del millón, Gaby. Y yo veo dos grupos de candidatos o dos tipos de candidatos. Tienes los outsiders que prometen comenzar de cero, ¿no? Y traer gente nueva para la política. Y también en países como Ecuador tienes a candidatos que prometen un regreso a los años 2000, cuando vimos una época de bonanza para América Latina, para gran parte del hemisferio. Ahí ves, no los mismos presidentes de aquella época, pero ellos han nombrado candidatos que los representan, como el caso de Andrés Araúz, que es el candidato de Rafael Correa, quien fue presidente de Ecuador durante ese periodo. Es el único mencionable porque lo hemos citado, incluso prometiendo pagar bonos que en la práctica pues no hay de dónde. Si pensamos que el Ecuador está recibiendo fondos del Fondo Monetario, del Banco Interamericano de Desarrollo, que es una economía dolarizada, que tiene que hacer todavía enormes sacrificios para estabilizar sus cuentas públicas, etcétera. Bueno, ese es el problema, Gaby, y no hay milagros. Toda la región está sufriendo en este momento con economías en recesión. Vimos una recesión de más o menos 8% como promedio regional en el 2020. Se espera una recuperación para el 2021 ahora, pero según el Fondo Monetario Internacional, la región en promedio solo va a crecer un 3.6%, entonces no va a recuperar ni la mitad de lo que fue perdido el año pasado. Yo creo que el destino no está escrito, que se puede hacer cosas a nivel político y, claro, a nivel económico para incentivar inversiones, para bajar la desigualdad, todos los temas que sabemos que son importantes. Hay soluciones. Pero respecto a tu pregunta anterior, los candidatos están siendo muy como vagos, ¿no? O sea, no prometen cosas concretas o específicas. Habrá que ver si una vez electas, si toman otro camino, pero por el momento generalmente están evitando hablar de medidas específicas.
Hay mucha necesidad, Brian, como acabas de describir el panorama para la región, que pues va a rebotar de esta caída brutal que tuvimos, como todo el mundo la tuvo, cuando se frenó la movilidad y ocurrió ese colapso económico tan brutal. Hay mucha necesidad y con la pandemia solo se exacerbaron las deficiencias que quedaron muy expuestas. Ya tú las conoces, con todo el tema de infraestructura, todo el tema de los servicios de salud, etcétera. ¿Cuál es el riesgo de capitalizar en esa necesidad para una región como Latinoamérica con los desafíos no resueltos por años a nivel estructural? Supongo que el gran riesgo es aprender las lecciones equivocadas de la década del 2000, cuando obviamente la región se benefició de la demanda de los commodities por parte de China. Y muchos políticos, como fue el caso de Correa o de Lula en Brasil o de Bachelet, por ejemplo, en Chile, se beneficiaron y se creyeron genios, básicamente, por factores que no eran su responsabilidad, o sea, se beneficiaron de un clima externo. Ahora los vientos son otros, es un contexto mucho más difícil y las soluciones no son fáciles. De hecho, son difíciles. Lo que vimos en la década de los 90 eran reformas que fueron impopulares, pero que ayudaron a construir una base de crecimiento, de tener un sistema financiero más sólido, de tener cierto control en las cuentas fiscales. Y obviamente hablar de eso en el contexto actual no va a ganar votos. O sea, no son medidas que generan mucho afecto entre la población. Pero tú mencionaste, Gaby, infraestructura. Según el Banco Interamericano de Desarrollo, hay un déficit anual de casi 250 billones de dólares cada año en la región a nivel de infraestructura. Y son inversiones que hay que hacer y dinero no sobra en este momento, desafortunadamente. No, dinero no sobra y de hecho los países van a competir por inversiones directas, que esa es la otra gran, digamos, variante de este año. Cuando hay necesidad, pues vamos a necesitar al sector privado. Y yo aquí quiero preguntarte, ¿cuánto ves al sector privado, digamos, pintado con la brocha que hemos visto en años anteriores de ser el enemigo a vencer más que parte de la solución? Y de aquí estoy hablando de la colaboración que es indispensable, porque no hay gobierno que tenga como solito, ¿verdad? Pues sí, los gobiernos no son capaces de hacer las inversiones que se necesitan. Mire, el año pasado, según CEPAL, que es el organismo económico de las Naciones Unidas en América Latina, la inversión extranjera directa en América Latina cayó casi 50%, fue la caída más grande que cualquier otra región del mundo. Y es cierto lo que dices, Gaby, que en países, especialmente veo en el caso de México, mucho pesimismo entre el sector privado, donde creen que pues el gobierno no los quiere, básicamente. Pero tampoco quiero caer demasiado en el pesimismo. Yo quisiera destacar que América Latina ha superado momentos difíciles en el pasado. Yo me acuerdo del año 2002, cuando muchos hablaban de una década perdida al frente, como se habla pues en este momento ahora, y lo que vino era la mejor década en la historia moderna de la región, por lo menos en la parte económica. Yo no veo una bonanza como esa en este momento, pero con reformas, con buenas políticas, con buen liderazgo, se puede. América Latina no tiene nada de malo, o sea, tiene toda la posibilidad de recuperarse, pero se necesita buenos líderes y buenas políticas públicas también. Ah, y ese es el ingrediente crítico siempre en este tipo de momentos, que no es un ingrediente menor. Y te lo pregunto, Brian, porque lo que ya quedó claro es que con esta pandemia la mano, la huella del Estado, pues va a ser muy grande en los próximos años. Creció por la pandemia. Y ahí es en donde radica, digamos que la duda, la preocupación, el interés por entender desde afuera tú, que además viviste en Brasil,
cómo lo estás viendo ocurrir, incluso en el propio Brasil, con un presidente Bolsonaro que descree la ciencia, que ahora está en una disputa con su gobernador de Sao Paulo para ver qué vacuna es mejor, si la de los chinos o no, y a quien le va a cambiar el horizonte cuando llegue Joe Biden. Así que incluso en el caso de Brasil, también es un país con una enorme oportunidad, pero aquí la pregunta es cuánto esos liderazgos eclipsan esas oportunidades o no. Pues es cierto, y hay una tendencia que a mí me preocupa mucho de negar la realidad en muchos países de las Américas, y aquí incluyo los Estados Unidos, mi país. Habrán escuchado mi acento, soy estadounidense. Y en Brasil hemos visto eso, en otros países también, y en el caso de Brasil, yo estoy un poco más optimista porque hay como una voluntad de trabajar con el sector privado que se compara favorablemente con otros países de la región. Pero Brasil es otro país donde también ha pasado ya una década difícil. El ingreso por cápita en Brasil en este momento es inferior a lo que era hace 10 años. Se habla de una década perdida tal vez aquí en los 2020, pero países como Brasil ya tuvieron una década pasada, una década perdida en la década anterior. Entonces, sí, es un panorama difícil, pero insisto, a lo largo de estos 20 años que he vivido y trabajado con América Latina, he visto a la región y a los países salir de situaciones también muy difíciles. Yo creo que se puede. No, por supuesto que se puede. Son momentos críticos y empezando el año era importante traer la perspectiva de tanta gente que está siguiendo la región. Tú desde hace muchísimo tiempo, y te digo, reitero, Brian vivió en Brasil y tiene el pulso de lo que ha sido pues la década perdida. No me quiero ir sin antes pedirte un comentario en relación con la clase media. La clase media en la región y las perspectivas de esa clase media de la que se habló, pues tú sabes, producto de esa misma bonanza a la que hiciste referencia de hace una década, la bonanza de los commodities, presumíamos que sacábamos a mucha gente de la pobreza para llevarla a lo que sería digamos que una clasificación de clase media con distintos niveles de fragilidad, pero al fin y al cabo progresamos. Dame un comentario en relación con ello. Bueno, ya hablamos un poco de la década de los 2000 y el gran milagro de esa década fue que 50 millones de latinoamericanos salieron de la pobreza y llegaron a la clase media. Y hubo ahí un cambio de valores, de hábitos económicos. Y lo que vemos en este momento es que esa gente está en peligro. Muchos ya regresaron a la pobreza. Hay riesgo de continuar a ver eso. Y esa gente no quiere regresar a su vida anterior. Y está dispuesta a hacer casi todo para evitar ese destino, para seguir en la clase media, para continuar viajando por aviones o para poder comprar ciertos bienes de hogar. Y por eso también la política en este momento está tan volátil, porque los outsiders o los que prometen un regreso a esa época cuando ellos vieron una mejora en sus vidas, es un argumento muy poderoso. Es un argumento muy poderoso y muy imprevisible, porque hay candidatos, en fin, que sabemos no están presentando sus planes. Entonces son una incógnita y es un clima de casi de quien promete más, tiene más posibilidades de ganar, pero en algunos casos, tal vez sin fundamentos. Exacto, sin decir el cómo. Es muy fácil decir que quiero ir a la luna, pero no te digo cómo, y si te caigo bien y me quieres, ¿no? Al ciudadano, pues entonces igual ya tengo tu voto. Brian, es un gusto saludarte. Gracias por la entrevista y un excelente 2021 para ti y los tuyos. Para ti, Gaby, también. Gracias.